Buenas tardes, hermanos. Es un placer para nosotros, para mi esposa y para mí estar este fin de semana con ustedes. Creo que hace, no sé si 4 o 5 años que estuvimos aquí y la verdad que nos sentimos muy bendecidos por conocer a tantos hermanos, por estar aquí y poder compartir la palabra con todos vosotros. Y es un privilegio para nosotros estar aquí este fin de semana, gozarnos, alegrarnos, cantar estas preciosas canciones que nos recuerdan algo tan maravilloso y tan grande como son las promesas del Señor Jesús. Esta canción última que acabo de cantar, Él es el único digno de abrir el libro, desatar los sellos, es la contestación a un hombre que llora amargamente, el apóstol Juan, porque no había nadie digno de hacer estas cosas. Y de verdad que sentía ganas de llorar al escuchar esta canción, de ver que nadie es digno de desatar esos juicios sobre la tierra del capítulo 5 de Apocalipsis, y sentía eso, sentía lágrimas en mi corazón al escuchar estas cosas. Así que, hermanos, pues anoche estuvimos en nuestra reunión de oración. Nos reunimos en nuestro pueblo, en La Algueira, para orar. Aproximadamente estuvimos 20 personas y estamos orando por vosotros, estamos orando por este fin de semana. Y bueno, saludos de todos los hermanos que nos reunimos allí en el nombre del Señor. Y en esta tarde quería compartir la palabra con vosotros. Nuestras reuniones podrían ser reuniones de cualquier tipo, reuniones de vecinos, reuniones de padres de alumnos en los colegios, reuniones de no sé cuántas maneras, ¿no? Si no estuviera la palabra de Dios entre nosotros, sería una reunión cualquiera. Pero cuando está la palabra de Dios en medio de nosotros, nuestra reunión debe ser una reunión para honrar, glorificar y aprender de Cristo. Esas deben ser nuestras reuniones. Por eso en esta tarde me gustaría leer el Evangelio de Juan, capítulo 2. El Evangelio de Juan, capítulo 2. Y con este título, un llamado de Dios para la iglesia de hoy, vamos a enmarcar estas 3 ponencias que vamos a hacer esta tarde, mañana, si el Señor lo permite, y el domingo. Sabemos que a través de todos los tiempos Dios ha estado llamando a su pueblo, a su iglesia, a ser fiel a Él, a andar en la verdad suya, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el libro de Deuteronomio, la segunda ley, Dios habla a Moisés y le dice al pueblo: oye Israel, nuestro Dios, Jehová, vuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te escribo, ¿dónde tenían que estar? Estarán en tu corazón. Y qué importancia tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y las enseñarás a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas por el camino, cuando entres, las tendrás en los postes de tu casa. Qué importante que era para el pueblo de Dios tener la palabra de Dios en sus vidas, en sus casas, en sus corazones. Cuando llegamos a los profetas, hay un llamado de parte del profeta Isaías a su pueblo al arrepentimiento. Y el profeta Isaías comienza así: oíd pueblos, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Y así sucesivamente podemos leer los profetas, el profeta Jeremías, cómo Dios llama a su pueblo a andar por las sendas antiguas. Y el pueblo dijo: no andaremos. Y cuando llegamos al profeta Malaquías, vemos cómo llama a su pueblo a meditar de sus caminos, porque sembraban mucho y recogían poco, porque la casa de Dios estaba desierta y sus casas estaban artesonadas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, escuchamos en el Evangelio de Marcos al Señor Jesucristo llamando a su pueblo al arrepentimiento. Al arrepentimiento, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed
en el Evangelio. Y así sucesivamente vemos cómo la palabra de Dios nos llama a andar en la verdad que está enseñada en su palabra. Dios nos llama a vivir en la verdad de Cristo, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida social. Pero cuando vemos las Escrituras vemos que muchas veces el pueblo de Dios ha dejado de andar en la verdad de Cristo para andar en sus propios caminos. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, el cual vamos a leer, vemos que encontramos 3 denuncias de Cristo a su casa por no andar en su verdad. Mirad, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Yo creo que el Evangelio de Juan es uno de los libros más leídos de toda la Biblia. El libro de Juan es aquel Evangelio que nos presenta al Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios invisible que se ha hecho visible en la persona de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué hizo Jesús en el Evangelio de Juan para manifestar su deidad? El Evangelio de Juan nos presenta muchas señales que hizo Jesús para que las gentes que escuchaban a Jesús creyesen que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, aquel que había venido a este mundo a salvar a los pecadores, como decía San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por eso el Evangelio de Juan nos presenta en el capítulo 2 esa gran transformación del agua en vino, para que las gentes creyesen que el que estaba delante de ellos era el Mesías esperado. En el capítulo 4 vemos cómo el Señor sana al hijo de un noble y muchos creyeron en él. En el capítulo 5 vemos cómo el Señor sana a un paralítico, el paralítico de Betesda, 38 años enfermo. ¿Para qué? Para que las gentes creyesen en él. En el capítulo 6 vemos cómo Jesús hace algo que ningún hombre puede hacer: anda sobre el mar. Y hace aún más, un hombre no puede hacer nunca: darle de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. En el capítulo 9 vemos cómo el Señor sana a un ciego de nacimiento. En el capítulo 11 vemos cómo el Señor resucita a Lázaro. Cristo está haciendo ver a las personas que Él es el Salvador de este mundo, el ungido de Dios, aquel que es el único en el cual podemos tener salvación, como decía Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. De tal manera que cuando termina el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, allí dice: Jesús hizo otras muchas cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Maravilloso el Señor Jesucristo. Maravilloso, precioso nuestro Señor. Cuando llegamos al Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dice allí que Él recorría todas las ciudades, aldeas. ¿Para qué las recorría el Señor Jesús? Para predicar el Evangelio del reino, para sanar toda dolencia del pueblo. Tenía compasión de las personas. ¿Por qué? Porque veía a las personas como ovejas que no tenían pastor. Y ahí fue donde el Señor dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, resume la vida del Señor Jesucristo así: Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Maravilloso nuestro Señor, ¿sí o no? Precioso, compasivo, lleno de amor, santo, perfecto, cercano a la gente, bondadoso, humilde, perdonador. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor?
algo maravilloso, impresionante. Qué maravilloso sería haberlo tenido cerca para vivir cerca de él, ¿verdad? Pues los discípulos a veces huyeron de él. Pero ese Señor tan maravilloso, tan precioso, cuando llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 13, vemos a un Señor diferente. Parece que no es tan compasivo. Parece que aquí cambian un poco las tornas. Resulta que vemos a un Señor que entra a su casa, el templo, coge seguramente de las cuerdas que habían allí atando animales, coge un puñado de cuerdas, hace un látigo y empieza allí a azotar y a echar fuera a los que vendían animales, a los cambistas y a los animales. Pero si el Señor lo vemos bondadoso, compasivo, lleno de amor, cercano, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? Jesús ama a las personas, pero denuncia, descubre, condena el pecado que estaba desarrollándose dentro de su casa. El Señor desea, anhela que su pueblo ande en su verdad, y su pueblo resulta que está andando en la falsedad. Por eso quiero que en esta tarde podamos ver 3 denuncias del Señor a su casa por no andar en la verdad de Dios. Leamos el texto, hermanos. Juan, capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. La primera denuncia que el Señor hace a su casa es una denuncia por el espíritu mundano que había dentro de su casa. El espíritu mundano que había dentro de su casa. La fiesta de la Pascua estaba cerca, dice el texto. Y como todo buen judío, pues el Señor Jesús, mayor de 12 años, sube a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Como bien decía el libro de Deuteronomio, todo varón judío tenía que presentarse 3 veces delante de Dios. Una era principalmente la fiesta de la Pascua, que se recordaba la libertad en Egipto; la fiesta de Pentecostés, recordando la provisión de Dios en el desierto; la fiesta de los tabernáculos, recordando la fidelidad de Dios a través del desierto. Imaginaos la escena por un momento. Jesús llega a Jerusalén. La ciudad está abarrotada de gente. Gente de todas las partes del mundo conocido habían venido a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios a Dios. ¿Qué significado tenía el templo para un judío? Mirad, el templo para los judíos era el centro, era el eje donde giraba toda la vida nacional de Israel.
Para un judío el templo tenía varios significados. Cuando un judío entraba al templo, allí él sentía la presencia de Dios. No solamente la presencia de Dios, sino que un judío estaba allí y él sentía que pertenecía a Dios. Soy parte del pueblo de Dios. Esto sentía un judío cuando entraba al templo. También sentía la protección de Dios. Así se sentía un judío. Y no solamente esto, sino que sentía la paz de Dios, el descanso de Dios. Y esto es algo que nos muestran los salmos de la subida. Hay 15 salmos que son los salmos de la subida, del Salmo 121 al 134. Allí nos muestran lo que un judío sentía cuando subía al templo. Por ejemplo, el Salmo 121. Un judío llegaba y él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿Y cómo sigue el Salmo? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ahí, de ese templo de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se adormecerá el que guarda mi alma. Y así sigue el Salmo. Y aún más cuando vamos al Salmo 122, allí cantaban los peregrinos: yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos. Nos damos cuenta de lo que sentía un judío cuando iba al templo. El Salmo 125: como Jerusalén está rodeada de montes, así está Dios alrededor de su pueblo. Esto es lo que sentía un judío cuando iba al templo. Y el Salmo 130, el pecador, el hombre judío, el que llegaba: oh Señor, si tú mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie delante de ti? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Y cuando nos salimos de los salmos de la subida, vamos al Salmo 84, que nos habla del anhelo por la casa de Dios. Allí el salmista dice: cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos, Jehová. Anhela mi alma ardientemente. ¿Anhela qué? ¿Qué anhelaba? Los atrios de Dios. Porque mejor es un día estar aquí, en tu casa, que miles con aquellos que no te aman. Qué gran importancia tenía el templo para un judío, hermanos. Qué gran importancia. Allí era cuando un judío iba, adoraba a Dios, llevaba sus ofrendas, sus sacrificios ordenados por la ley de Dios. Allí Dios hablaba por medio de esos sacrificios, de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su plan futuro que Dios había diseñado para la salvación de este mundo, para la salvación del hombre. Estos sacrificios todos sabemos que señalaban a Cristo. Y es por eso que cuando aparece Cristo en la cena y lo ve Juan el Bautista, ¿qué dice? He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada sacrificio que ofrecían en ese templo los judíos les recordaba que para estar delante de Dios alguien tenía que pagar el precio. Y eso era el sacrificio que ellos ofrecían. ¿Qué significado más grande tenía la casa de Dios, el templo, para un judío? Jesús entra al templo. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra allí en el llamado atrio de los gentiles o patio de los gentiles, allí donde debía de ser una casa santa, una casa llena de perdón, llena de reconciliación, llena de adoración. Se encuentra un lugar corrompido por el hombre. Y el Señor dice: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Hermanos, ¿no nos da gana de llorar esto? Nos da gana de llorar que la casa que debía de ser una casa de adoración, una casa de honra, de gloria a Dios, que estuviese convertida, como dice en otro texto, en una cueva de ladrones. Hermanos, ¿no nos da tristeza esto?
al Señor le dio mucha tristeza. De hecho, después dice, el celo de tu casa me consume. Qué pasión tenía el Señor por su casa. Qué pasión. El patio de los gentiles, que debía de ser un lugar donde las personas podían ir para adorar y honrar a Dios, se había convertido en un lugar de negocio. Por una parte, los vendedores de animales que cobraban precios desorbitados por aquellos animales, los cobraban los peregrinos que venían de otras partes para poder comprar sus animales y ofrecer sacrificios a Dios. Por otra parte, los cambistas que también cobraban el impuesto del templo y cambiaban las monedas, que solamente era valiosa la moneda judía o la moneda de Tiro, porque tenían mucho puras en plata. Así que los peregrinos debían cambiar su dinero pagando tasas altas por el cambio de su dinero para ofrecer adoración a Dios. Todo estaba diseñado para inflar las arcas del sumo sacerdote Anás y de todos los sacerdotes, toda su familia que estaba allí. Todo estaba diseñado para esto. Bueno, pero algún judío que ya había venido otros años podía decir, mira, pues voy a hacer una cosa, para que no me cobren tasas altas, para que no me cobren los animales más caros, voy a llevar un animal de donde vengo. Sabéis que los animales tenían que pasar la ITV, tenían que pasar la revisión, tenía que ser un animal perfecto, de un año, todas estas cosas. Era muy difícil pasar esa revisión, porque así tenía que comprar necesariamente aquel animal. Cueva de ladrones, así le llama el Señor a su casa, que debía de haber sido una casa de oración. Pero hay una cosa que seguramente todos los que estaban allí no sabían, y es lo que dice el versículo 24 y 25 que no hemos leído de Juan 2. Dice allí el Señor: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro del hombre. Los sacerdotes podían engañar a todo el mundo, pero no podían engañar a Dios, de ninguna manera. Dios sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Hermanos, ¿dónde está la casa de Dios hoy en día? ¿Quién es la casa de Dios? Según leemos por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios y también en Hebreo, dice que la casa de Dios somos nosotros. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 6, capítulo 3. Somos nosotros. Y somos llamados a vivir en la verdad de Cristo, somos llamados a vivir en santidad, no en corrupción. La palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pedro está llamando a aquellos expatriados a ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dijo el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro saca esta cita del libro de Levítico. Y el libro de Levítico nos está enseñando continuamente que para caminar con Dios es necesario ser santos. Por eso nos muestra tantos sacrificios. El patio de los gentiles, la casa de Dios, se estaba permitiendo toda clase de corrupción. Porque lo importante no era la santidad, lo importante era vender muchos animales. Cuanto más animales se vendían, más dinero se sacaba. ¿Creemos que en aquella casa los judíos tenían en cuenta la palabra de Dios? ¿La tenían en cuenta, hermanos? Yo creo que no. Habían dejado a un lado la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, para
hacer en la casa de Dios aquello que ellos creían conveniente para sus propios beneficios. ¿Dónde está la Biblia hoy en día en nuestra iglesia? ¿Ocupa el primer lugar? ¿O son los razonamientos de los hombres los que tienen que ocupar el primer lugar? Ya sabéis vosotros que hoy vivimos en una sociedad que nadie tiene una verdad absoluta. La verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, tú tienes la tuya, y tú no puedes decir que llevas la verdad, sino esa es tu verdad. Pero hay una verdad, hermanos, que sí es absoluta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No es la verdad relativa. No es como tú la interpretes y como el otro la interprete. La palabra de Dios es la verdad. El Señor lo dijo al Padre cuando estaban en la oración de Juan capítulo 17. Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo sigue diciendo el texto? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, hermanos. Cuando nosotros vamos a la carta de 2 Timoteo, ahí aparece en el capítulo 3 el carácter de los hombres en los postreros tiempos. ¿Cómo era el carácter de los hombres en los postreros tiempos? Ingratos, sin afecto natural. Y sigue diciendo una serie de adjetivos de estos hombres, ¿no? Pero un poquito más adelante, Pablo dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Las Sagradas Escrituras. Y un poquito más adelante encontramos el texto en el cual Timoteo tenía que insistir y predicar la palabra de Dios. Aquella escritura que es inspirada por Dios, que es útil para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y el capítulo 4 de 2 Timoteo comienza con esta frase, versículo 2. Pero tú, Timoteo, ¿qué tienes que hacer? Predica la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrán tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina. Hay una iglesia en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis hay una iglesia que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, allí el Señor está hablando a aquella iglesia y le está diciendo que en esa ciudad moraba el trono de Satanás. Y el Señor halaga a esa iglesia por las obras que estaba haciendo. Pero dice allí la Escritura, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sabéis las cosas que tenía el Señor Jesús contra aquella iglesia de Pérgamo? A pesar de sus buenas obras, que había dejado entrar el mundo en la iglesia. Tenía que haber pasado todo lo contrario. La iglesia debía de haber influido en el mundo. Pero aquella iglesia había dejado entrar el mundo en la iglesia. Había unas personas que estaban enseñando, permitiendo que se enseñara la doctrina de Balaam a fornicar, el cual dijo aquel profeta a Balac, rey de Moab, cómo debía hacer caer a los hijos de Israel. Y estaba permitiendo que se enseñara la doctrina de los nicolaitas, que enseñaban que tú puedes hacer lo que quieras con tu carne, con tu cuerpo, vive. Lo importante es que estés bien con Dios, porque lo que va a vivir va a ser el espíritu o el alma, pero tu cuerpo va a ser enterrado. El mundo se había metido en la iglesia. Hermanos, no dejemos que nos pase como en los tiempos de Jesús, en la casa del Señor. Que nuestro espíritu no sea el espíritu del mundo, que sea el espíritu que nos transmite lo que es Cristo a través de su palabra, el Espíritu Santo, un espíritu de poder,
el Espíritu que obra en nosotros a través de su palabra. Dice Spurgeon: el que no es llamado primero a la santidad jamás ha sido por Dios llamado a ningún ministerio. Dice: no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Y esta semana estaba leyendo un libro muy bueno para matrimonios, que decía así: hasta que el pecado no sepa amargo en tu vida, Cristo no puede ser dulce en ti. Jesús denuncia el espíritu de mundanalidad que había dentro de su casa. Pero aún más, hay una denuncia más de parte del Señor. Las denuncias no nos gustan a ninguno, sí. Por eso cuando vemos los radares, aflojamos la velocidad, ¿no? Cuando sabemos que está la policía, vamos más despacio. No nos gusta a ninguno, pero Jesús hace esta denuncia. Y la segunda denuncia que hace Jesús es que denuncia el espíritu antimisionero que había dentro de su casa. El espíritu antimisionero. El Señor estaba airado, enfadado al ver todo lo que estaba pasando en su casa, y dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El Señor está viendo lo que estaba pasando en su casa. Un espíritu que no era misionero, antimisionero. Y le duele en su vida, le duele en su corazón, porque su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel lugar del templo, el patio de los gentiles, había sido creado con un propósito, hermanos: el de atraer a personas de todo el mundo, judío y gentil, para que pudiesen conocer al Dios vivo y verdadero. Para esto había sido creado el patio o el atrio de los gentiles. Que todo el mundo, gentil, judío, pudiese venir ahí y conocer al Dios vivo y verdadero. Aquel que buscara a Dios de verdad pudiese llegar al templo, ofrecer sus sacrificios, adorar a Dios y ser acepto a Dios. Para esto fue creado el patio de los gentiles. Este era el propósito, no era otro. Mirad un momento lo que dice Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Versículo 3. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo le dará que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los extranjeros, los eunucos, todos podían venir al atrio de los gentiles y ofrecer sacrificios a Dios y ser aceptos a Dios. Porque se tenía que cumplir la promesa de Abraham que Dios le dio: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 8 vemos a un eunuco que sube a Jerusalén a adorar a Dios. Porque Dios había dicho que todos podían venir para reconocer a Dios como su Dios vivo y verdadero. Este era el propósito principal del patio de los gentiles. Pero Anás lo había hecho
su patio. Sus hijos estaban en ese patio, los sacerdotes. Su familia, sus amigos, para llenar las arcas suyas sin tener en cuenta la palabra de Dios. Tremendo, hermanos, lo que hace el hombre para cambiar la gloria de Dios y ganarse su propia gloria. Tremendo, tremendo. Qué pena. Israel, el pueblo escogido por Dios para dar a conocer a todas las naciones al Dios vivo, el Dios creador del cielo y de la tierra, ese que habita en luz inaccesible, aquel que dice Isaías, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Ese Dios tenía que darse a conocer en esa casa. Se había transformado para dar honra y gloria a los hombres. Y además, aún más, hermanos, ¿sabéis lo que hacían los judíos? Muchas veces lo tenían como su amuleto. Mirad por un momento, Jeremías, capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Versículo 4, el pueblo de Dios haciendo toda clase de pecado. No le importaba. ¿Sabéis por qué? Porque tenían el templo. Y esto le justificaba. Mirad lo que dice Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es este. Pero si mejoréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicisteis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Pero ellos lo hacían. Y después de esto decían, yo voy al templo. Yo voy al templo. Templo de Dios. Templo de Dios. Templo de Dios. Y con esto justifico lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. El Señor hace un azote de cuerdas, echa fuera a los cambistas, echa fuera a los animales y denuncia el espíritu antimisionero que había en su casa. Ahora, hermanos, yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto, ¿para qué ha sido creada? ¿Para qué ha sido creado hoy el templo de Dios? Que hemos dicho que somos nosotros. Cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cada uno de los que hemos sido salvados por Cristo, somos templo de Dios. La iglesia, ¿para qué ha sido creada hoy? ¿Ha sido creada para hacer lo mismo que estaban haciendo estos hombres? ¿Sí o no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué el Señor en Mateo 16 dice, yo edificaré mi iglesia? ¿Para qué? ¿Para santidad o para suciedad? Yo creo que es para santidad, ¿verdad? Yo creo que es para que andemos en santidad, ¿verdad? ¿Pero para qué ha sido creada la iglesia? El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Mateo 28, 18, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué ha sido creada la iglesia del Señor? ¿Para tener un espíritu antimisionero o misionero? Misionero. Este es el mandato de Cristo. El mandato de Cristo no es la corrupción dentro de su casa. No es que estemos pensando en tantas cosas que no sirven para nada. El mandato de Cristo es hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
Cuando llegamos a Marcos capítulo 1, 16, 15 y 16, el Señor termina su ministerio allí y dice: id por todo el mundo otra vez, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyese y fuese bautizado será salvo, el que no creyese será condenado. Cuando llegamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor no ha ascendido a los cielos, allí se está despidiendo de sus discípulos y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este es el propósito de la iglesia, hermanos. Me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta el último de la tierra. ¿Dónde termina el libro de Hechos? En Roma. Lo que era conocido como lo último de la tierra en aquel entonces, Roma. ¿Por qué? Porque habían hombres que habían entendido la misión de la iglesia, que era predicar el Evangelio. Habían entendido cuál era el mensaje de Dios. Cuando Pedro está hablando a aquellos hombres expatriados, ¿qué le está diciendo? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Nosotros, hermanos, que no habíamos hallado misericordia, ahora hemos hallado misericordia, pero el propósito de la iglesia es que cada uno, en el lugar que estemos, en el pueblo que estemos, en la iglesia que estemos, en el trabajo que estemos, en la universidad que estemos, podamos decir: Cristo vive, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la misión de la iglesia, hermanos. La misión de la iglesia no es juzgarnos unos a otros. No es estar metidos unos en la vida de otros. No es estar metidos en internet a ver qué piensa uno de otro. No es estar leyendo tantas cosas y estar juzgando a tantas personas. La misión de la iglesia es creer en la palabra de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha establecido. La misión de la iglesia es creer en la soberanía de Dios. ¿Creemos en la soberanía de Dios, hermanos? Pues la soberanía de Dios era uno de los temas que creía aquel gran hombre Gamaliel. Cuando perseguían a aquellos apóstoles, ¿qué fue lo que dijo Gamaliel a los líderes religiosos? Dejarlos. No vaya a ser que estéis haciendo algo contra Dios. Si esta obra que están haciendo estos apóstoles es de Dios, no podéis destruirla, pero si es de los hombres se destruirá. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? Dios ha diseñado su iglesia para que estemos reunidos, hermanos, adoremos a Dios, exaltemos a Dios, para que nos edifiquemos unos a otros y para que salgamos a la calle y prediquemos el Evangelio de las buenas nuevas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mientras el mundo, hermanos, se muere sin esperanza, sin luz, se mueren sus delitos y pecados, nosotros estamos gastando el tiempo en mirarnos el ombligo unos a otros. Tremendo, hermanos, tremendo. Dan ganas de llorar. Ganas de llorar. Nos ocupamos en tantas cosas, menos en lo que Dios nos ha mandado. Hermanos, que no pase esto en esta iglesia. Celebramos 37 años, ¿verdad? ¿Es así? 37 años. 37 años, no sé quién plantó esta iglesia, no lo sé, no sé mucho la historia, pero seguro que el que la plantó fue con el propósito de que esta iglesia fuese lo que dice Pablo a Timoteo, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. ¿Es así lo que dice Pablo a Timoteo? Estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pues que esta iglesia se dedica a esto, hermanos, a predicar la palabra desde el púlpito y a predicar la palabra donde estemos,
a edificarnos unos a otros, a adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para darle gloria a Dios y saber esperar al Señor para que Él, como dice Hechos capítulo 2, añada a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Cuando yo deje de predicar el evangelio de la salvación por la fe, llévenme a un manicomio, porque pueden estar seguros de que mi mente se ha ido de su sitio. ¿Sabéis quién dijo esto? Spurgeon. Si no estamos predicando el evangelio, hermanos, donde estemos, que nuestra mente se ha ido, hermanos. ¿Recordáis la iglesia primitiva cuál fue la primera iglesia que salió de Jerusalén? ¿Dónde se instituyó aquella primera iglesia? Hechos capítulo 13 nos habla de la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía. ¿Y qué hacían aquellos hombres en Antioquía? Ministraban la palabra de Dios, ayunaban. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Pablo, a Saulo y a Bernabé. ¿Para qué? Allí, a predicar el evangelio. Para hacer la obra misionera, hermanos. Y este es el mandato de Dios a su iglesia, no es otro, hermanos. Predicar el evangelio. Y vemos que Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero y llegan a Chipre y llegan allá a un pueblecito de Chipre y hay una persona que anhela escuchar la palabra de Dios, el procónsul. ¿A qué? Y ya empiezan los problemas, claro. Porque el diablo no quiere que prediquemos la palabra. El diablo no quiere que estudiemos la palabra. El diablo no quiere nada de esto. Pero gracias al Señor, que Él es más poderoso que el diablo. Él venció al diablo. Y hay una tercera denuncia que hace el Señor a su casa. Y esta tercera denuncia es el espíritu de incredulidad que Él ve en su casa. El espíritu mundano lo denuncia, el espíritu antimisionero lo denuncia, el espíritu de incredulidad. Dice allí la palabra de Dios: cuando Jesús hace aquel azote de cuerda, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús respondió y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué señal nos muestras? ¿Sabéis por qué los judíos pedían señal? Porque en el momento que Cristo hizo el azote de cuerdas, ellos sabían que Él era el Mesías. Los judíos eran muy estudiosos de la Biblia. Y ellos habían leído la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 14, versículo 21, la cual dice que cuando Cristo se manifestara, echaría a los mercaderes del templo. Y ellos lo sabían. Él era Cristo, el que estaba allí. Y aún más, habían leído la profecía de Malaquías 3:1-3, habían leído allí que después de Juan el Bautista vendría de repente a su templo y purificaría y limpiaría el templo. Una profecía medio cumplida. Ellos lo sabían, ellos lo habían leído. Por eso dicen: cuidado, este que está allí, este es el Cristo, es el Mesías. ¿Qué señal haces? Ya sabéis que a los judíos les gustaba mucho pedir señales. Allí también, cuando Jesús le muestra la señal de Jonás, ¿no? Le gustaba mucho pedir señales. Pero en vez de admitir su culpa, en vez de admitir su pecado, en vez de admitir su corrupción, quieren justificarse. Quieren justificarse. No querían justificar su pecado. Os voy a dar una señal. Para que creáis, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué templo se refería el Señor? ¿A quién? Vamos a imaginar que nosotros estamos allí en aquel momento. ¿Creemos que nosotros estamos pensando en su cuerpo?
Ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿En qué templo estaban pensando ellos? Estaban pensando en el templo que estaban aún edificando aquellas personas, porque había Herodes 20 años antes de Cristo, había empezado a reedificar aquel templo, haber hecho una ampliación para agradar a los judíos, y esa ampliación estaba durando 46 años. Por eso ellos dijeron, 46 años llevamos edificando este templo y tú en 3 días lo vas a levantar si se destruye. Están tratando de esquivar la verdad que habían visto, que era que el Señor era el Cristo. Esto es lo que estaban tratando. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Y el Señor le da allí una lección. Le está diciendo, vosotros estáis construyendo un templo material 46 años, muy bien, pero a la vez estáis destruyendo con vuestro pecado el templo de mi cuerpo. Versículo 17. Estoy consumido, el celo de tu casa me consume. El resultado de todo esto es que estáis destruyendo vuestro propio templo de piedra, porque cuando mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, esté en la cruz, se terminan todos los sacrificios. Se termina todo, porque Cristo es el sacrificio perfecto, que con un solo sacrificio, como dice Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Creed lo que yo estoy diciendo. Y además, por medio de mi muerte, mi resurrección, este cuerpo, yo estableceré un nuevo templo con un nuevo sacrificio, un nuevo culto, la iglesia, con una adoración en espíritu y en verdad. Pero no lo creyeron. No lo creyeron. 3 años después, Jesús estaba en la cruz y los judíos recordaban perfectamente estas palabras. Mateo 27:40. Tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, ¿verdad? La incredulidad era tan grande que ellos creían en las profecías, pero no creían en el Cristo que estaba allí cumpliendo las profecías. No lo creían, eran incrédulos. ¿Sabéis por qué? No eran ignorantes, hermanos, eran rebeldes al llamado de Dios, rebeldes a la palabra de Dios. Querían mantener por encima de todo su estatus, su nombre, su templo, sus tradiciones, aunque Cristo estuviese fuera. Ya sabemos que hay una iglesia en Apocalipsis que se llama la iglesia, que se reúne, pero el Señor está en la puerta. ¿Recordáis qué iglesia era? La iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor estaba a la puerta. Así es como el Señor está enseñándonos que sus promesas son verdad, y que Él, por medio de su cuerpo, por medio de su muerte, su resurrección, iba a cumplir todo el plan de Dios establecido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Las promesas de Dios son fieles, hermanos. La palabra de Dios dice que las promesas de Dios en el Señor Jesucristo son sí y amén. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra Cristo Herodes, Pilato, los gentiles, judíos, todos unidos. Todos iban en contra de Jesús cuando lo crucificaron. ¿Para qué? Para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo había establecido. Todo lo que Dios había establecido. ¿Por qué no lo creyeron? Dios cumplió su voluntad en la voluntad de los hombres. ¿Recuerda esto? Dios cumple su voluntad en la voluntad de los hombres. Los hombres no lo sabían, pero estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Él estuvo, nuestro Señor, dispuesto a hacerse pobre siendo rico, a hacerse siervo siendo Señor, a humillarse viviendo en la gloria, a ofrecerse por el pecado siendo sin pecado, a morir
para darnos a cada uno de nosotros vida. Hermanos, ¿estamos dispuestos a vivir en la verdad de Dios? ¿Estamos dispuestos a ver lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para la Iglesia? Viviendo, creciendo, siendo fiel a la palabra de Dios. Estas denuncias vienen porque el Señor ve que su pueblo no vive en la verdad de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tomarlas en cuenta y hacernos la pregunta a cada uno: ¿vivo yo en la verdad de Dios? ¿Vivo yo en la verdad de Dios? Que el Señor nos ayude, nos bendiga, y que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestro corazón, para que podamos entender y comprender que hay un plan de Dios, y que pronto se va a cumplir todo ese plan que encontramos en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Ahí está todo el plan de Dios cumplido. Padre, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos y te honramos, Señor, porque tú eres el Señor de la gloria. Gracias porque podemos decir que tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Aquel Señor que todo lo sabes, que todo lo puedes, soberano Dios, que has visto, Señor, nuestra vida, nuestro pecado, y un día dejaste los cielos para venir a morir en la cruz, Señor, por nosotros. Queremos adorarte y bendecirte, queremos que tú nos ayudes, nos des sabiduría, fuerza para tomar tu palabra en serio, Señor, para que podamos andar en la verdad tuya, cueste lo que cueste, Señor. Queremos que tú nos des sabiduría, que tú nos des de tu fuerza, Señor, de tu poder. Queremos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, para que sea una iglesia, Señor, que se meta en el mundo para predicar la palabra, pero nunca que el mundo esté dentro de la iglesia. Pedimos, Señor, que tú ayudes a cada hermano aquí, que sea un hermano misionero, que cumpla el propósito con el cual tú lo has salvado, Señor. Pedimos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que cada día pueda creer en tus promesas. Oh Padre, bendice esta iglesia para tu gloria. Cada hermano que está aquí presente, Señor, que tú puedas bendecirlo grandemente, en gran manera, y que pueda ser, Señor, utilizado por ti para darte gloria y honra. Oramos y te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.